Suponiendo para un diodo de silicio una barrera de potencial de 0,7 voltios a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, ¿cuál es la barrera de potencial cuando la temperatura de la unión es de 100 grados Celsius y a 0 grados Celsius? Primero, ¿a qué se refiere con barrera de potencial? Cuando un diodo está conectado en polarización directa, va a necesitar cierta cantidad de voltaje para conducir la corriente. En los casos de los diodos de silicio son de 0,7 voltios. Esta barrera o diferencia de potencial va a aumentar o disminuir dependiendo de la temperatura a la que se encuentre, que es lo que vamos a calcular ahora. La variación de la barrera de potencial de un diodo en función de su temperatura es la siguiente. Esto significa que por cada grado de temperatura que aumente el diodo, la diferencia de potencial va a cambiar en 2 milivoltios. Con esta fórmula la despejamos y nos puede quedar esto. Entonces aquí en la pregunta nos dan dos datos, la temperatura ambiente y la temperatura final, para el caso de los 100 grados Celsius. La delta T, que significa la variación de temperatura, va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso serían 100 grados Celsius menos los 25. Esto nos da que delta T es igual a 75. Lo reemplazamos en esta fórmula y nos queda 75 grados Celsius. Esto nos da que delta B es menos 150 milivoltios. Estos grados Celsius se cancelan porque aquí están dividiendo y multiplicando. Solo nos quedan minivoltios y el signo menos. Ahora esto es la variación, no es el voltaje final. El voltaje final va a ser, el voltaje final de la barrera va a ser los 0,7 voltios menos, en realidad es más, pero como este signo es negativo se pone menos, 0,15 voltios. Esto nos da que el voltaje va a ser 0,55 voltios. Esto quiere decir que cuando el diodo, este diodo, alcance
una temperatura de 100 grados Celsius, ya no vamos a necesitar 0,7 voltios para que se active o para que deje pasar corriente, sino que vamos a necesitar 0,55 voltios. Para el caso de los 0 grados se usa esta misma fórmula, pero el diferencial de temperatura es diferente. Va a ser la temperatura final, que va a ser 0, menos la inicial, son 25. Eso nos da menos 25 grados Celsius. Entonces, reemplazando esto en la primera fórmula que vimos, esta de acá, nos queda que es milivolts por grado Celsius multiplicado por menos 25 grados Celsius. Los dos son negativos, el resultado queda positivo, se eliminan los Celsius, me quedan que esto es 50, ¿cierto? Milivoltios. Y el voltaje de la barrera de potencial va a ser 0,7 más 0,05, porque son 50 mili, 1, 2 y 3, 0,05. Esto nos queda que el voltaje de la barrera de potencial es de 0,75 voltios. O sea que a 0 grados Celsius, este diodo de acá, en vez de pedir 0,7 voltios para conducir su corriente, va a necesitar 0,75. O sea que mientras más alta es la temperatura, menor va a ser su voltaje barrera de potencial. Mientras más baja su temperatura, mayor va a ser su voltaje en la barrera de potencial.